Cuando tienes un martillo solo ves clavos en todas partes. Y ahora mismo el martillo es la inteligencia artificial. ¿Cómo elegimos buenas ideas? ¿Qué son buenas ideas? Entonces dices, bueno, si al futuro no ha llegado, por lo menos por 200 euros lo vamos a intentar, ¿no? ¿Qué será lo siguiente que nos traerá 100 millones? ¿Cómo generamos ideas nuevas? ¿Y cómo las evolucionamos a aterrizar con un cliente que no es, o sea, que es otro corporate, digamos, que tiene sus propios problemas, digamos, ¿no? Y me pareció que había tanta oportunidad de mercado que ya me había construido en mi mente la idea de que Silicon Valley era la tierra prometida. Así que un vídeo, en esa época les tuiteaba a todos los fundadores y tal, a todo el equipo. Encontrar un cofundador es como encontrar pareja, es como encontrar la mujer de tus sueños. No es nada exagerado, porque el tipo de experiencias, decisiones, vivencias y emociones que pasas con un cofundador son igualmente de importantes en tu vida. Y a día de hoy te explota la cabeza. Las pruebas y dices, vale, el futuro ha llegado. Buenas, Jordi. Bienvenido al podcast de Estímulo. Hoy va a ser una entrevista un poco diferente. Tienes un perfil muy especial. Has pasado por un montón de experiencias a lo largo de tu vida profesional. Eres lo que podríamos llamar un emprendedor en serie. Pero me gustaría que nos fueras contando desde el inicio cuál ha sido tu trayectoria, para que podamos entender cuál es el contexto general e ir entrando en cada uno de esos puntos tan interesantes. Fantástico. Vamos ahí a las 4 horas, maratón de entrevista. No, es broma. Genial. Si quieres, por ejemplo, vamos al principio del todo. En 2005 empezaste a estudiar una carrera. Ostras. ¿Qué carrera era y por qué llegaste a ese punto? Yo estudié publicidad. Por un lado porque me pareció interesante, pero en realidad porque no podía estudiar otra cosa, porque honestamente hice el bachillerato artístico y entonces no podía hacer arquitectura, cosas que me planteaba, pero en realidad fue lo mejor que me pasó, porque yo creo que hubiese sido, ya fui mal estudiante, me hubiese encallado ahí con cosas que no me hubiesen llevado a ninguna parte, y yo lo que me di cuenta es que lo que en ese momento además me llenaba a mí era la parte creativa. Y en publicidad aprendí mucho sobre también la parte audiovisual, la parte humanística, la parte filosófica, si quieres, y me parece una carrera como muy, digamos, holística, exacto. Al menos la carrera donde la hice yo, pues me pareció un sitio donde el componente humanista me gustó mucho. Y también me dejó en un espacio muy amplio de hacer cosas, ¿sabes? Que es al final lo que, un poco como alguna gente hace ADE, algunos tipos de ingeniería, ¿no? Tengo algunos de mis amigos que han hecho telecos y que es como, luego haces cosas completamente diferentes, ¿no? Y fue lo que ha pasado. Y esto te llevó a una de tus primeras experiencias en el mundo laboral en la televisión de Cataluña. Ostras, ha hecho los deberes, veo aquí, ¿eh? Sí, yo sí. Y en realidad esto fue muy interesante porque yo en esa época era el típico friki, ya llamábamos en esa época, ¿no? De hacer webs con carpetas FTP, no sé si acordáis del CyberDuck y cosas de estas. Y por lo tanto, además fue una de las primeras personas que yo recuerdo de mis círculos de redes sociales y empecé a hacer cosas con Twitter en ese momento y tal, ¿no? Y la tele no hacían nada de esto. Y entonces cuando salieron las prácticas, dijeron que queremos a alguien para marketing que esté en el mundo online. Y yo dije, esto es para mí. Y en la tele catalana, en ese momento, hice las primeras cosas en redes sociales, creé la primera página. Yo creo que fue la primera página de Facebook que creó TV3. Hicimos algunos experimentos creando un personaje de una serie en las redes sociales que la gente se pensaba que era la actriz, que fue un lío, pero muy interesante. Y aún me acuerdo de las personas con las que trabajé ahí porque hicimos cosas muy interesantes. Y de hecho las prácticas se convirtieron en un trabajo durante un tiempo y luego me fui por otras cosas. Seguimos entonces con tu experiencia en comunicación, ¿no? En diferentes sitios. Pasaste por Connecting Dreams, en tu ciudad, en Barcelona, en Links 40. Ajá. No, Links 40 fue, pues mira, una agencia también que existía en ese momento que experimentó mucho y ahí, de hecho, fue fantástico porque la persona que fundó esta agencia le gustaba mucho mi perfil
digamos, explorador y me daba barra libre. Y entonces me pasaba el día haciendo lo que a mí me gustaba, que era aprendiendo, y íbamos a ver clientes y cosas y proponíamos cosas que en ese momento eran absolutas, a veces locuras, y sobre todo en redes sociales y cosas así. Y aprendí mucho. Curiosamente, lo de Connecting Dreams era una empresa que hacía ese aparato que tienes ahí detrás, no sé si se verá, pero bueno, es un cargador de diseño. Está ahí ese círculo negro de plástico, ¿lo ves ahí? Sí. Esto es un cargador, bueno, vigila que hay un cable, no sé si te dejará, tío. De hecho, esto os gustará a vosotros, porque es un tema de diseño industrial muy interesante. Si lo puedes desconectar, gíralo, lo puedes desconectar el cable. Esto es un producto diseñado por Giorgetto Giugiaro, mítico Giorgetto Giugiaro, que fundó un chico de Sabadell que se llama Xavi Asensi, que hemos comentado hace un momento, porque es ahora el presidente del Club de Miami. Y esta persona, si lo queréis filmar, pues había ido a China, curiosamente, muy temprano, con 19, 20 años. Y se dio cuenta que había oportunidades de muchos tipos, y una de las cosas que hicieron es este producto, que tenía esta gracia, que era que podías sacar esto, iba con USB y cambiabas. En la época en la que teníamos varios aparatos en nuestros bolsillos. Ahora tenemos el móvil y para de contar. Y en esa época, y yo estaba acabando la carrera y dije, esto me encanta, porque no te hago unos vídeos de YouTube. Es uno de los primeros vídeos de YouTube que colgué. Y me dijo, bueno, proponme y lo pienso. Porque yo le dije, regálame uno de estos y te hago unos vídeos. Y me dijo, no, proponme las ideas y si me gusta te regalo uno de estos. Y le gustaron tanto las ideas que le mandé que me dijo, no solo te regalo uno, sino que te ofrezco que vengas a trabajar conmigo. Y yo, pues ya lo he visto en la universidad, pero me va de coña para hacer unas prácticas. Hicimos esto y Xavi, de hecho, luego fuimos buen amigo, y ahora estuve en Miami por trabajo y está en esta posición tan guay, amigo de Beckham y compañía. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de este producto, que perdió un poco el sentido, porque cómo evolucionaba la electrónica, pero en esa época me acuerdo de que él y otros iban al CES de Las Vegas y tal, y el tema de la carga fue durante unos años. Espero que el audio no se escuche mucho, pero esto es otro gran producto también de diseño industrial, yo creo, ¿no? Estamos rodeados. Que esto tiene otra historia, que esto se habrá visto, supongo, en la intro. No quiero irme muy por las ramas, pero el fundador de esto es amigo mío también. Es un tío que conocí en Palo Alto. De hecho, lo conocí en un Mobile World Congress en Barcelona. Cuando fui a Palo Alto nos hicimos amigos. Vendió su empresa y hizo dos cosas. Una es poner una estatua de Nikola Tesla en Palo Alto con wifi, y la otra es montar esto. Y esto, que se llama Vestaboard, se enamoró de esto en una estación de tren, me parece que era en París, o en la estación de Francia, ahora no sé cuál caso, y ahí se inspiró y montó esto. Pero bueno, mega paréntesis que habrán varios, yo creo. No hay problema, para eso estamos. Me gustaría entrar en otra etapa ahora. Vale. Nos situamos en 2011. Corrígeme si algún dato no es correcto, porque la inteligencia artificial a veces puede fallar. Ay. Pero la primera experiencia como fundador y como CEO, Sí. ¿qué es lo que hiciste? Bueno, primero lo de CEO era Chief Eternal Optimist, ¿eh? No era... y era una... Y esto salió... Bueno, yo ya había tenido como inquietudes de emprender, y se publicó, ya se anunció que saldría el iPad. Y mi familia tiene un negocio de textil. Hacen ropa deportiva para clubes y tal, y fabrican, ¿no? Y por lo tanto yo he crecido entre máquinas de coser. Esta es mi infancia, entre máquinas de coser y una tienda de deportes. Esto es lo que tuvieron mis padres durante 30 años también, la tienda de deportes. Y cuando salió el iPad, me di cuenta que las únicas fundas que había para el mercado eran las del netbook. ¿Os acordáis del concepto netbook? Que duró unos años. Y cuando salió el iPad dije, no hay fundas para esto. Y fui al taller y hablé con mi madre y con mi hermana y con mi hermano, ¿por qué no hacemos una funda y tal? Y me pareció que había tanta oportunidad de mercado que dije, ¿por qué no hacemos, digamos, fundas para el iPad? La empresa se dedica a otras cosas y dice, pues voy a montar algo para hacer fundas para el iPad. Y luego la idea fue, ostras, pero esto en China siempre será más barato y tal, que no en Sabadell. Y dije, ¿por qué no las hacemos personalizadas? Y a partir de ahí me metí en un terreno que es el que me quería meter, que era cómo hacemos una plataforma tecnológica para personalizar tu funda. Y de ahí salió mi inicio de darme cuenta de que
el principal valor de la experiencia es cagarla muchas veces. Y ahí empecé a cagarla. Y no he parado desde entonces a cagarla, porque es lo que te das cuenta con el tiempo de que ahora si me planteo emprender en alguna cosa o hacer algún proyecto, la única diferencia entre yo y el yo de hace 10 años es las veces que la he cagado y las lecciones que he aprendido. Sé que es muy obvio e incluso típico de decir estas cosas, pero es que es la verdad. Cuando alguien dice, vamos a hacer esto, porque lo otro ya lo he hecho y sé lo que me es la gran diferencia. Y en ese sentido ahí aprendí muchas cosas y se convirtió en un negocio decente, una empresita pequeña, pero lo principal es que aprendí cómo desarrollar software con desarrolladores y que me llevó a Silicon Valley gracias a 2 programas de innovación. Esto fue la contribución de ese proyecto y en Silicon Valley además constituí la empresa y encontré un inversor y tal. O sea, hay otra aventura que podemos ir más a fondo si queréis, pero esta es la historia inicial de las fundas para iPad. Vale, está bien. Yo creo que es interesante que podamos hacer el doble clic en este proceso concretamente y cuéntanos un poco, ¿por qué fuiste a Silicon Valley y a Palo Alto? ¿Qué es lo que estabas buscando en ese momento? ¿Si era inversión? ¿Si no? No, yo lo que buscaba en realidad es, en esa época yo me tragaba el TechCrunch y todos los blogs, como decía antes en la agencia, estos sitios, diariamente. Yo me acuerdo ya en la universidad ir con el portátil y descargarme offline en casa, si os acordáis, el RSS Reader, digamos, los feeds. Me descargaba 1200 blogs y en el tren me los miraba. Y entonces ya me había construido en mi mente la idea de que Silicon Valley era la tierra prometida. Pero claro, Jordi de Sabadell, esto no pasa, ¿no? Yo Silicon Valley, vete a saber cómo se va. No, seguro que no hay ni aviones para ir a Silicon Valley. ¿Sabes? En mí no me cabía en la cabeza, ¿no? Pero lo seguía mucho y me fascinaba. Y el 2011 descubrí 2 programas. Uno que iba a existir ese año, que se llamaba Imagine. Fui a una charla de una persona que es Xavi Verdaguer. Sí. De hecho, fui a una charla de una persona que es Didac Lee, que pasaba en Sabadell en 2010-2011. Y fui y descubrí Xavi Verdaguer. Y me acuerdo que me explotó la cabeza porque Xavi es una persona extremadamente interesante, como Didac Lee, extremadamente interesantes, pero para mí la sorpresa fue que seguía Didac Lee y no sabía quién era Xavi Verdaguer. Y cuando se acabó la charla fui directo a Xavi Verdaguer en línea recta y le dije, Xavi, y le conté una cosa que últimamente estoy pensando mucho, pero esto es para otro podcast. Hace 20 años de esto, ¿no? Y Xavi me dijo, estoy montando una cosa, he estado en Silicon Valley y estoy montando una cosa que se llama Imagine, aplica porque buscamos gente como tú. La realidad fue que, curiosamente, apliqué a una cosa que se llamaba Youth también. Y me aceptaron en Youth. Y no es que no me aceptaran en Imagine, pero Xavi me dijo, no, ves a Youth, que esto está muy bien, y luego ya aplicas a Imagine después. Y fui a Youth. Y Youth fue una semana en Silicon Valley. Bueno, Youth fue un año en Barcelona activa con mi idea de las fundas. Y luego yo gané Barcelona y esto me llevó con diferente gente de toda España, a un grupo de 20 éramos o así, a ir a San Francisco una semana, todo pagado, hotel de 5 estrellas, o sea, nos trataron súper bien. Esto ya no existe, desgraciadamente, pero, bueno, no existe, digamos, ya me entendéis, ¿no? Y claro, la cabeza, como os podéis imaginar, pues yo tendría 22, esto era 2011, hemos dicho, y son el 85, pues ahí estamos, ¿no? 23, y ahí me explotó la cabeza porque además nos llevaron a Google a hablar con Bernardo Hernández en ese momento, nos llevaron por todas partes, ¿no? Y además nos cruzamos con los de Imagine. Y yo dije, esto es siguiente. Y el siguiente año apliqué Imagine con todas mis fuerzas, hice un vídeo, en esa época les tuiteaba a todos los fundadores y tal, a todo el equipo, y gané Imagine y me fui patrocinado otra vez por la Fundación Banesto porque eran los spots que tenían. De hecho, se resistieron, es decir, no querían mandar a la misma persona 2 veces, pero la lié de tal manera que dijeron, es que tenemos que mandar a esta persona. Esto que se habla a veces de la suerte o tal, yo creo que he tenido muchísima suerte, pero en estos 2 momentos saqué la caballería para que sí o sí, ¿no? ¿Podemos hablar un poco de números en este caso? Sí.
¿Qué cantidad pudiste fabricar? ¿Lo hiciste? ¿De fundas, te refieres? De fundas. ¿Cómo conseguiste sacarlas al mercado? ¿Qué canales de comunicación utilizabas en aquel momento? Sí. Los números no son muy pequeños, pero yo, claro, la gracia ahí en este caso es que dije, hostia, aquí hay un taller que empezó de forma natural. Y de hecho esto durante una época me afectó mi confianza, porque decir, claro, había gente que me decía, claro, tus padres tienen un taller de fundas, claro, así cualquiera, ¿no? Y luego me di cuenta que realmente no tenía ninguna relación. Pero sí que es verdad que de hecho, porque en Estados Unidos luego encontré otro proveedor para Estados Unidos, ¿no? Pero al principio hicimos, yo que sé, algunas decenas o así, y luego empezamos a vender individuales, y algunas empresas grandes. Me acuerdo que Telecinco compró 100, luego mi universidad compró 100 más o 50, y luego, o sea, estamos hablando de centenares, de quizá algunas miles, pero cantidades muy a demanda pequeñas. Cuando fui a Estados Unidos hicimos también algunos centenares o no sé si pasamos de los 1000 y pico, pero siempre son cantidad muy bajo demanda, digamos, porque al final era un tema de coger tracción. Y cogimos una tracción, pero el negocio no era, digamos, ninguna virguería. Entonces ahí tomé una decisión cuando volví, me estoy avanzando un poco, pero así ya lo avanzamos esto, de que no era el mejor uso de mi tiempo, que es una decisión que he tomado en diferentes momentos y que creo que es una victoria. Mirando atrás, pienso que si hubiera perseverado, ahí había un gran negocio. Pero en ese momento mi cabeza priorizaba la novedad y la experimentación y decidí cerrarlo. Pero es una gran lección también para mi vida, que me valía la pena experimentar, pero que al final un negocio es paciencia y picar piedra. En este caso, ya para cerrar esa etapa, ¿lo hiciste solo? ¿Tenías socios o tenías alguna estructura de equipo? ¿Era subcontratado todo? ¿Cómo te organizaste? Como todas las preguntas que me haces no tienen una respuesta muy simple. Yo intenté encontrar es la gran historia de las startups, ¿no? Encontrar tu cofundador. Y no es... vaya, no creo que sea nada, como lo diría, exagerar la típica frase de que encontrar un cofundador es como encontrar pareja, es como encontrar a la mujer de tus sueños. No es nada exagerado, porque el tipo de experiencias, decisiones y vivencias y emociones que pasas con un cofundador son igualmente de importantes en tu vida, porque al final, si va bien la empresa, pasas más rato que con tu pareja, digamos, ¿no? Y entonces tuve varias intentonas, pero no encontré una persona. Entonces, en este caso, fui solo. Es verdad que cuando estuve en Palo Alto, el inversor era un directivo de HP que llevaba 20 años en Palo Alto, que era originalmente español, canario, y construimos una nueva relación. Entonces él fue el primer socio, digamos, que, aparte de mi familia, digamos, que confió en mí, y tuve otra gente que confió mucho en mí, ¿no? Por ejemplo, los developers son 2 chavales de aquí que confiaron también en mí. Entonces no tuve un cofundador como tal, pero construí una red de gente que confiaba en mí, y al final, pues mira, era la cosa, porque si no, vale más solo que mal acompañado. ¿Y el ecosistema que encontraste en Estados Unidos? Que era increíble. Esta es has dicho la palabra ecosistema. La manera más simple en realidad es un tema de actitud cultural. O sea, es verdad que es un ecosistema. La universidad, Xavi, verdad que esto lo explica muy bien, ¿no? La universidad y las empresas y la inversión y todo lo que tal. La realidad es, tú aterrizas, te buscas un Airbnb, te coges el portátil y te vas a una cafetería, y si no eres muy tímido, o si haces algo muy, muy bien, puedes ser tímido si haces algo muy, muy bien. Si no eres tan tímido, como es mi caso, te puedes pasar el día hablando con gente fascinante. Gente fascinante que tiene ganas de probar cosas. El tema de esto es que estadísticamente, gente que realmente tenga éxito a las primeras versiones es muy poco. Es decir, tienes que aceptar que encontrarás gente y la empezarás a cagar, pero el ratio de rotación es tan alto que la gente lo intenta 3 veces. Aquí la gente lo intenta una vez con suerte, y si lo intenta, y cuando lo intentan dicen hasta luego,
esto es demasiado. ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque he arriesgado tal, o me he pedido un préstamo y nadie me ha invertido, o tal. En cambio, allí la rotación de intentos es tan grande que está todo el mundo emocionado. Y la gente está como, bueno, si no, esto será lo siguiente. Y esto es lo que te explota, digamos. Y en mi caso, no he explicado esto, pero cuando se acabó Imagine, en 2012, yo decidí que me quedaría 10 días. Esta era mi decisión. Y ya lo habíamos hablado con Imagine, y mi vuelo era al cabo de 10 días. Y esos 10 días tenía intención de quedarme en casa de una persona que conocí en ese momento, que era muy buen amigo, que es Elías Campo, y la gracia fue que acabé quedándome en casa de otra persona que sería amigo, se convertiría en un buen amigo también, que es Carlos de la Lama, y con el que acababa de alquilar una casa en Palo Alto y montamos una cosa que era Startup Embassy, y que básicamente era una casa en Palo Alto que en ese momento pagábamos $7.000 de alquiler al mes. Pagaba él, que era el loco del tema al inicio, pero que se compensaba alquilando camas. Y esta era la idea, solo alquilar camas a emprendedores. Y esa realidad de ser tú el que recibe a la gente y que eres tú el que, digamos, gestiona el ecosistema de una casa en Palo Alto, fue increíble, porque al final pasé de ser el que acaba de aterrizar al que le explica a la gente cómo funciona Silicon Valley. Y claro, si había un evento te enterabas, si alguien iba a ver no sé quién te enterabas, si alguien quedaba con un inversor en casa te enterabas. Y claro, en un año viví lo que yo creo mucha gente o no ha vivido si están en el mundo más corporate de tecnología, o si están en el Palo Alto o el ecosistema muy startup, no viven desde esta tal, ¿no? Aunque el ecosistema ahora ha evolucionado muchísimo desde 2012, o sea, esta fue mi experiencia. Sí, pero estás valorando la experiencia mucho más que el dinero o la inversión en ese momento, ¿no? Es que... Sí, yo pienso que hay gente, o sea, hay tipos de educación que vale la pena pagar, pero para mí esa educación, y de hecho solo la de emprender, ya lo decíamos con el inversor, con mi socio, Onofre, era como un MBA. O sea, lo que pagábamos. Emprender es un MBA en sí mismo. Sí. O sea, si te lo tomas como tal, y es un MBA. Y estas experiencias ya son para toda la vida, ya. Exacto. Y luego la pregunta está si te sirve para tu carrera. Es decir, si lo intentas y fracasas, ¿qué beneficios sacas? El gran beneficio sería si lo vuelves a intentar. Lo que pasa es que esto es doloroso económicamente y siempre emocionalmente y tal. Si no, ¿qué tipo de carrera tienes? Servirte te servirá siempre, pero depende de que la carrera que tengas te servirá mucho más. Entonces, si, por ejemplo, la posición que tengo ahora tiene que ver con innovación, pues todo lo que he hecho en startups y en empresas de innovación y tecnología me sirve muchísimo, muchísimo. Entonces, más que si hubiera ido a Stanford a hacer un curso de entrepreneurship o alguna historia así. Después de este año en Palo Alto, volviste a Moncada y Reixac y creaste un e-commerce. Sí. Una plataforma e-commerce para B2B. Sí. ¿Qué consistía ese proyecto? Yo quería preguntar, ¿te planteaste quedarte en algún momento? Me lo planteé, ¿eh? Varias cosas pasaron. La primera es que la situación de visado es complicada en Estados Unidos. Yo tenía un visado de negocios, no era un visado para quedarte a vivir. Y la otra es que el negocio, en ese momento decidí centrarme en este negocio, y entonces lo que decidí fue dejar lo de banda, lo de Startup Embassy, y centrarme en el negocio, y si iba bien con el acuerdo con el inversor, volvería. Y me haría un visado de lo que se llama un visado de inversor. Y luego estuve unos meses probándolo. Como no hizo la de esto, pues dije, pues no pasa nada. Y ahí fue cuando dije, otra cosa que te digo es, por un lado era como ahí hay muchos beneficios, por el otro culturalmente estamos muy bien, se vive muy bien, y me refiero es otra cultura, podríamos decir. Y entonces había cosas que no echaba de menos, y mirado así con perspectiva después de la pandemia y todo, San Francisco y la zona pues tiene sus altos y bajos, ¿no? Entonces he seguido conectado y no descarto la vida que me lleve a cualquier dirección, pero sí que es verdad que ahora mismo Barcelona es difícil de batir, ¿eh? Y lo puedes preguntar a cualquier americano, y es verdad que, yo qué sé, Miami, hay muchos sitios que se está muy bien, ¿eh? Pero hay mucha gente que viene a Barcelona.
y que dejan su trabajo en San Francisco, en mi empresa mismo, la que estoy ahora. Y Barcelona está, no sé si durará toda la vida o muchos años más, pero ahora mismo es un valor increíble. Y entonces estos años fue como, ya en un primer momento de decir, hostia, es que realmente estamos muy bien, entonces no hice como mucho esfuerzo para volver y ya quedó. O sea que... Y volviendo a la pregunta que me hacías del e-commerce. Después de esta experiencia de este año en Palo Alto, decidiste volver a Montcada y Reixac y montaste a una plataforma de e-commerce, B2B, que se llamaba Pick the Pack. Uh-huh. Esto no lo... Perdona. ¿En qué consistía y cómo fue esta experiencia? Esto no lo monté como emprendedor, ¿vale? Pero como antes me has presentado como serial entrepreneur, es la primera vez que yo creo que alguien me presenta como tal, porque yo montar he montado 2 empresas, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que el espíritu emprendedor te queda, entonces cualquier trabajo se te valora, la gente adecuada lo valora como, hey, toma, aquí hay esta oportunidad y depende de tú la evolución o cómo te la tomes, ¿no? En este caso es una empresa que ya existía, que se llamaba Pinesga, que hacía packaging para alimentación para grandes grupos. Y este emprendedor decidió montar esta empresa, se llama Pick the Pack, y la empresa en sí era una nave tipo cash and carry en Montcada y Reixac, como dices, donde cualquier negocio pyme de alimentación, muchos restaurantes y restaurantes conocidos y tal, buscaban lo más moderno, digamos, y podían ir ahí y llenarse un carro de el plato para las terrazas de verano, o no sé qué, o el catering para llevar, o luego las fiestas, o tal, lo que sea, ¿no? Y era un concepto muy rompedor en este sector. Y esta persona yo lo conozco porque el fundador es de Sabadell, la Sabadell Connection, ya empezamos a ver aquí. Y estábamos en contacto y me dijo, estoy montando esto y tal. Y digo, hostia, qué guapo y tal. Y yo justo estaba en esta transición de haber cerrado la empresa, estuve un tiempo en una empresa de Alerta Phone, pero esta oportunidad me tiró mucho y básicamente me dijo, yo si quieres, aquí hay un terreno de todo el tema de e-commerce muy grande. Y me pareció súper interesante por el tema, una vez más, de negocio, de entender el negocio online. Me gustaba mucho la tecnología, habiendo estado en Silicon Valley, pero aquí veo una oportunidad de construir un negocio tangible, que esta es la cosa que me perseguía, ¿no? Yo he visto mucha gente siempre que tiene muy buenas ideas o que persigue cosas, pero solo porque son excitantes e interesantes. Y esta cosa me volví como un poco de Silicon Valley, del rollo, vale, sí, está muy bien, pero ¿dónde está el negocio? Y entonces ahí esta oportunidad fue como muy atractiva de, vamos a montar un negocio online con métricas y tangible y dinero, digamos, ¿no? Y con una persona que respeto mucho, que es Xavi Pinoza, uh-huh. y me gustó mucho. Y entonces ahí él fue, por un lado, montamos este e-commerce, que además lo hice con una persona que somos muy buenos amigos también a través de los años, pero que conocí un poco antes, que es Dani, que ahora es un director de Head y Engineering en Colombia, ha estado en varias empresas grandes y diferentes. Cosas que te das cuenta la vida, el connecting the dots de Steve Jobs que decía. Y este e-commerce era un e-commerce, sin más. Lo que pasa es que me ayudó mucho a montar un negocio donde era un tema de conversión, tema de AdSense, lo que tuviera que hacerse. Hicimos la web de cero y tema de referencias, SKUs, ¿sabes? Conectar con un Microsoft ERP, etcétera. Cosas muy terrenales, ¿no? Sí que hay una cosa que no era tan terrenal, que es que como Xavi era una persona de muy mente abierta, montamos varios experimentos. Y uno de los más potentes era todo el tema de los iBeacons que se hablaba en esa época. Uh-huh. Yo le dije, Xavi, hay esta oportunidad. Los iBeacons los pondrán en las tiendas y al retail y tal. Que de hecho conservo aquí, de esa época, uno de los pioneros, digamos, del tema de las... Ya veis que vamos sacando objetos aquí. Sí, a mí me gusta. Y a vosotros os va a gustar mucho esto. ¿Os acordáis de esta empresa o no os suena esto? Steamote. Sí. Esto era una empresa polaca, que mira, incluso te mandaban con la tarjeta del CEO aquí, veo. Estos son beacons. No sé si esto lo quieres, se ve... Uy, se ve. Pero estos son aparatos con lo que se llamaba el low frequency o low energy Bluetooth, uh-huh. Con la idea de que tú básicamente les pones una pila que te durará 6 meses,
los enganchas en algún sitio de tu tienda y luego tienen una API muy sencilla que conectas en tu aplicación y cuando la gente entra a tu tienda, dependiendo de la zona que estés, tú tienes tracking y además les mandas ofertas, digamos, adaptadas, ¿no? Desde una óptica de diseño industrial estaréis de acuerdo que lo hicieron muy bien. Desde una óptica de producto lo hicieron muy bien. Yo creo que el problema que tuvieron, aún existen, me parece, pero el problema que tuvieron es que se comoditizó muy rápido. Y tuvieron otro problema, que es que la promesa de los beacons no se cumplió como mucha gente se esperaba. Principalmente porque tenías que integrarlo en una aplicación. Es decir, tú no le podías hacer ping a todo el mundo que te entraba en la gente. Tenían que tener tu aplicación. Y entonces los casos de uso no acabaron de pasar como se esperaba. Pero nosotros hicimos una cosa diferente, que es como llegamos a esa conclusión de que nuestros clientes no se bajarían nuestra aplicación. Dijimos, y hay alguna foto para LinkedIn, me parece que si haces ahí en la posición, porque lo que dijimos, hostia, ¿y si ponemos un iPad en el carro de la compra? Que esto luego lo hicieron los grandes en Estados Unidos. Nosotros lo hicimos en 2015, que no lo hacía ningún loco. Y entonces hicimos una carcasa que también la cagamos porque la hicimos como de hierro y se cargaba bastante el señal del propio iPad, pero funcionaba. Y convencí bueno, no me costó mucho, a un amigo mío, emprendedor también, que tiene una empresa que se llama Patcelona, no sé si os suena Patcelona. Es la empresa que tiene más iPads durante muchos años, ha sido la empresa que tiene más iPads de España, y que los alquila para grandes eventos, Mobile World Congress, por el estilo, en pharma, en muchos sectores. Y me dijo, sí, claro, yo te dejo 5 o los iPads que quieras, ¿no? Y me dejó 5 o 10 iPads, los pusimos ahí en los carros, y la gracia era que así la gente no tenía que bajarse nada, y paseaban por el cash and carry y la pantalla del iPad iba cambiando. Entonces entrabas en la sección de biodegradables. ¡Pum! Estas son las ofertas de hoy. De hecho, salimos en TV3. De hecho, en el link en LinkedIn está el link a la entrevista que nos hicieron por TV3. Y explico ahí, esto tal, no sé qué, no sé cuántos. Y sigo creyendo, reflexión yo creo para el tipo de audiencia de estos podcasts, sigo creyendo que tiene sentido y que como muchas otras cosas están los detalles, es la ejecución. La idea es, si beacons pondremos tal, guay, todo el mundo se emociona con la idea. La cuestión es qué matices, qué tipos de ejecución, qué insights sacas de los usuarios, del problema de la situación. Vosotros es que de seguro que lo vivís y lo sufrís. La idea tiene o no sentido, pero a la que te rizas, le pones las comas, le pones tal, empiezas tal, y que si la gente entra no sé qué, marca si esto fracasará o triunfará. No, a mí me gusta que hablas de experimentos, ¿no? Porque al final se puede pulir, se puede poner hipótesis, ¿no? Exacto, sí. Pero lo importante es que lo testeasteis. No se quedó con una idea, ¿no? Y si no lo testeamos más, fue por un tema de prioridades al final de inversión de la empresa, que no era su core, digamos, ¿no? Pero yo lo tenía clarísimo. Y de hecho algunas empresas sí que han hecho algo en Estados Unidos, incluso en aeropuertos, de hecho, que es donde estoy ahora, el sector aerolíneas y aeropuertos. Y tiene sentido. El tema es que si lo haces solo para tu caso de uso, a veces cuesta justificar económicamente. Pero ahí yo creo que los beacons son un tipo de tecnología aún ¿sabes? Infrautilizada. En paralelo... ¿Te pensabas que íbamos a hablar de e-commerce? Pensaba que iban a ser e-commerce y no me esperaba los beacons. Pero bueno. Es un buen giro, un buen giro. No sale aún, en el chat GPT. Esto no lo he encontrado. No, pero lo que sí que he encontrado es que en paralelo a esta experiencia decidiste seguir estudiando, seguir formándote. En este caso en IS. Ajá. Un programa de growth. Ajá. ¿Qué sacaste de ese programa? Y me gustaría entender también tu punto de vista de a quién recomendarías ese tipo de programas. ¿Lo aconsejas? ¿Lo desaconsejas? Buen tema. Es curioso que tengas el timing muy clavado, pero cuando has empezado la frase, claro, yo he hecho esto, pero en realidad, como puedes ver por mi fondo de pantalla, digamos, esto no es real, digamos, de Microsoft, para mí es como siempre he estado aprendiendo. Lo que pasa es que profesionalmente siempre queda muy bien haber hecho algo en una institución reconocida o en un formato reconocido. Pero yo tengo clarísimo, con todo mi respeto por las instituciones educativas, que la principal
clave es la curiosidad y aprender, y hay mucha gente que, digamos, podcast y tal. Dicho esto, esta oportunidad me salió por estar justamente en esta empresa. Y esto era un programa, como decías, de Growth, que medio patrocinaba el ayuntamiento. Porque yo en ese momento no me podía permitir estudiar en IESE, así de claro. Y entonces salió esta oportunidad y la cacé al vuelo, ¿no? Entonces hay unas entrevistas y te tenías que vender y tal, y les encajó mi perfil. En ese grupo, era un grupo de pymes, diría, sobre todo de Barcelona, bueno, de toda Cataluña, y fue un programa como otros programas basado en el método del caso, básicamente. Y era durante unas semanas, unos meses, ir ahí y hacer casos. Y yo encuentro que está muy bien. El método del caso, que es, venga, te lo lees en casa y luego llegas aquí y discutimos, está muy bien. Lo recomendaría a todo el mundo quien se lo pueda permitir, porque obviamente estos formatos, digamos, no son baratos. Y quien no se lo pueda permitir, le recomendaría que sea curioso. Es que depende de tu nivel de curiosidad, te ahorras, como decíamos antes del MBA, que te ahorras. Y mi principal, de hecho, actividad de aprendizaje últimamente es ChatGPT. O sea, tú hoy en día no hay excusa para no saber todo lo que se te ocurra. Si ya no la vi hace 10 años con Internet, hoy en día es como... o sea, yo sigo leyendo mucho porque creo que el formato lectura es un formato que lo que hace es darte aire para ir procesando y pensando. Creo que el libro tiene mucho sentido por esto. O sea, los resúmenes de libro que he probado y he hecho muchos también no te aportan lo mismo. Un libro no es 3 bullet points. Un libro es lo que piensas mientras lo lees, y si tardas 6 horas en leerlo, esa es la gracia. Y por eso es la gracia del formato del caso, digamos, y le encuentro valor. Pero sin duda, por ejemplo, cosas como hablar con ChatGPT de diferentes temas, ¿sabes? Como, sobre todo digo hablar, no en texto, sino el formato voz que hablábamos antes, si no te importa. Y incluso tengo estoy desbloqueando aquí con mi cámara, tengo este botoncito de acceso directo que cuando le doy... Hello. Hey Jordi, how's it going? Good. How are you? I'm doing great, thanks. Hey, tell me, just tell me about how to do better innovation in product design. Sure. One key to better innovation in product design is to deeply understand your users. Spend time Gracias, ya está. Y le hablo mucho en inglés porque por el trabajo lo hago todo en inglés, pero esto es como el desbloqueo de siempre, hostia, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Aprender esto, aprender lo otro, y voy por aquí, tal, no sé qué. Desbloquea de una forma espectacular, y dime más sobre esto. Y es verdad que alucinan algunas cosas, pero si tú vas tirando, es como un desbloqueador de aprendizaje tan heavy. Sí. ¿Me has preguntado una cosa? Sí, no. No es la primera vez que me preguntas una cosa y te respondo 3 otras. Espero que no te No importe. pasa nada, es un tema súper interesante. De hecho, creo que lo vamos a guardar, este paréntesis, porque quiero entrar más en detalle después, Vale. cómo esta tecnología y muchas más pueden influenciar en nuestro día a día, Total. en el proceso de creación de nuevas empresas, en el proceso de desarrollo de nuevos productos. Total. Vamos a tocar ese punto Total. con mucho más detalle. Yo aquí también es... Que los jóvenes tienen que aprender a preguntar. Es decir, tú lo has dicho antes, ¿no? La curiosidad. Sí. Y esto se transmite a través de preguntas. Sí. Y creo que esto, en estos tiempos, es capital para poder tener buenas respuestas. Total. Hacer buenas preguntas es brutalmente interesante, estoy de acuerdo. Hacer la pregunta correcta y tal. Sobre todo cuando hablas con otros humanos también. O sea, yo creo que la gracia es que la gente no nos hace buenas preguntas, por lo tanto no hacemos buenos pensamientos. En el tema del AI, como es tan capaz de pensar continuamente, es muy importante hacer buenas preguntas, pero si no eres capaz de hacer buenas preguntas, al menos pregunta cosas, al menos habla. O sea, yo tengo una niña de 2 años y medio y habla todo el rato. Y pienso, bien, porque al menos el AI te dirá cosas, ¿sabes? O sea, que al menos lo intentes, al menos lo digas. Cuando la gente habla de prompt engineering, de pensar un prompt o lo otro,
yo creo que en realidad no es tan valioso como que tú le digas todo lo que te ronda por la cabeza. Y luego le digas, ahora hazme tú el prompt. Yo lo hago esto sin parar, esto cada día, varias veces, porque uso mucho el Deep Research, el feature este que te va y se tira 10 o 15 minutos buscando cosas. Yo lo primero que hago es, le volco y le digo, estoy pensando esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé qué, no cuántos. Hazme un prompt para el Deep Research. Y luego hace y digo, no me he olvidado nada, ahora hace el Deep Research, ¿sabes? Entonces, el tema de las buenas preguntas es importante, pero al menos que se te crucen los buenos pensamientos y luego ya aterrizarás en la buena pregunta, al menos. No sé, esta es mi opinión. No, interesante. También lo que es interesante es que no nos olvidemos de hablar entre los humanos, ¿eh? Total, no, esto es otro tema, veremos cómo vamos con esto. Decelera. Este es mi tema. Decelera, una aceleradora de startups en Menorca. ¿Por qué? Esto, exacto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tengo que empezar por la fuente de esto. Se remonta a San Francisco, en realidad, donde conozco a una persona que se llama Ricard Garriga, que yo ya seguía que existía por personas en común y que en San Francisco conozco y que conectamos inmediatamente. Es una persona que en ese momento está en una empresa que se llama YouNoodle, que hace cosas con startups. Había estado en el ayuntamiento siendo los primeros impulsores del 22@, de la familia, de la mafia de la UPC, y entonces nos conocemos y vaya, claramente hablamos las mismas cosas, ¿no? Y él vuelve de San Francisco y es un enamorado de Menorca, como tú. Y tú quizá también, no lo sé, porque me lo ha dicho. Y ahora yo, bueno, ya hace unos años. Y se va a Menorca a pensar sobre su vida y conoce a otra persona, que es Marcos Martín. Los presentan y las ideas vuelan, que es la idea de por qué no hacemos un Silicon Valley en Menorca, ¿no? Que suena incluso sin sentido, pero la idea era, este sitio es el paraíso, tenemos un network y una comprensión del ecosistema muy bueno. ¿Qué pasaría si convencemos a gente para que se venga, ¿no? Y además había otra cosa que era, la isla ya tiene un punto de salida interesante, que es, hay mucha gente interesante en la isla, ejecutivos, emprendedores de éxito. Nombres más famosos son obviamente Martin Varsavsky o Manel Adell, que era el CEO de Desigual, ¿no? Entonces, con este punto de salida, pues se dice, escucha, ¿por qué no juntamos aquí directivos de diferentes partes para montar esta historia, ¿no? Y cuando esto pasa, Ricard, yo no soy fundador de este programa, aunque alguna gente me ha dicho, ¿tú eres fundador de este programa? No, yo. Lo que pasa es que cuando Ricard me llama, digo que sí antes de que me haga la pregunta, digamos. Lo que hablas de las preguntas, y hay preguntas que no hacen falta, ¿no? Digo que sí primero a ir a la primera edición, a ayudar y a ver qué hacemos, a ver cómo va, ¿no? Pero esa primera edición fue un espectacular éxito. No solo las startups que vinieron fueron interesantes y tal, sino que involucró un montón de gente súper interesante. Y entonces el siguiente paso era, esto tiene que convertirse en una cosa estable, y Marcos y Ricard me ofrecen de convertirme en una especie de jefe de operaciones, director de programa, y esto involucra en un momento dado, se convierte en mí mudarme a Menorca. No era un requerimiento, pero estuvimos 2 o 3 meses yendo de lunes a jueves a Menorca. Y claro, imagínate, pues, alquilamos una casa en San Luis, típica menorquina, donde acabamos cogiendo 2 gallinas y tal, y claro, imagínate el cerebro lo que te hace, ¿no? Yo volviendo de Silicon Valley, un tiempo en Barcelona, y de pronto estoy ahí mirando puestas de sol en Menorca, cogiendo un huevo de las gallinas por la mañana, y la cabeza hace como, ¿sabes? Se te baja. Conectado con el wifi, haciendo tal y leyendo las noticias, pero vas a caminar, desaceleras. Y al principio se llamaba Menorca Millennials, el programa. Pero el concepto de desaceleración salió natural después de la primera edición. Esto es una desaceleradora. Y tuvo muy, muy buen recibimiento, y de hecho salimos incluso
Business Newsweek, en Financial Times algún artículo, la Expansión nos dedicó una contraportada en un momento dado, o sea, tuvo un recibimiento muy potente porque además teníamos nombres muy potentes detrás, ¿no? Y fue una experiencia brutal porque mezclaba Menorca con startups de todo el mundo que atraíamos, inversores de todo el mundo y gente muy potente de todo el mundo que se animaba a venirse a la isla, que era como una locura, ¿no? Que los convenciéramos, pero les decíamos, mira, te ponemos un hotel aquí unos días, era como le llamamos el campus, ¿no? Una casita como menorquina. Había algún rockstar que decía, no, a mí si no me alquiláis una casa de lujo y tal, y alguna cosa hicimos, pero trajimos el jefe de emprendeduría de la universidad de... ostras, una de las dos universidades famosas de Silicon Valley, está Stanford y ahora no me sale, me mataría Ricard, la otra que está Berkeley, ahora Berkeley, y mucha otra gente. Incluso online, esta no la conseguimos traer, pero estuvimos a Tim Draper, que es como uno de los inversores icónicos de Silicon Valley, y esto fue una experiencia brutal que recientemente ha cumplido los 10 años y fui a celebrar este fin de semana a Menorca, por eso fui a Menorca. Y para mí fue una experiencia habitual personal porque me mudé 2 años a Menorca y fue como una desaceleración personal. Y ahí además conocí a mi mujer y me acabé casando en Menorca, o sea, me casaba en el Ayuntamiento de Mahón por la alcaldesa y luego volvimos a Barcelona porque es verdad que el mercado de Menorca, si no estás en decelera, se acaba rápido en tecnología. Bueno, ahora está cambiando. Y lo que hablábamos antes del podcast, hemos estado hablando un poco de la vida remoto, etcétera. Es una realidad. Sí, y de hecho, hablé con una persona que se ha mudado a Mallorca y trabaja para Twilio como directora global de Developer Relationships. O sea, esto está pasando y cada vez más gente. Yo estoy en Alella y tú estás un poco más para allá, pero esta realidad cada vez más es más posible, ¿no? ¿Y cuántas empresas o proyectos conseguisteis consolidar ahí? Pues hay un número que usábamos, que ahora no me acuerdo el número exacto, pero lo diré, déjame pensar, pero eran los millones. ¿Qué pasó ahí? Pasaron 2 cosas, que el programa empezó como un programa, no como un fondo de inversión. Entonces el dinero el dinero inicial lo hizo otra gente. Porque lo que hicimos es, venga, va, que hay valor, pero no se planteó inicialmente en la primera edición de montar ningún tipo de fondo. Pero las empresas, la gente que invirtió, los inversores que trajimos, ostras, no me acuerdo el número, pero era en algunas decenas de millones de inversión generada en el programa, ¿no? Claro, ahí se vio que, hostia, aquí hay dinero. Perdona, solo para conectarlo, se montó inmediatamente un vehículo de inversión, no me acuerdo de cuánto, pero era un vehículo pequeño. Estamos hablando de, no sé, entre 5 y 10 millones, no me acuerdo, pero era un vehículo de inversión pequeño. Decir, que aquí hay algo, va, ¿quién se suma? Punga, va, pues montemos un vehículo para invertir. Y este fue tan bien que ahora sí que hay un fondo de casi 40 millones montado. Y en esta celebración que fui el otro día es como se presentó la visión de los próximos 10 años y se quiere hacer un megafondo de 300 millones, que esto siempre es, veremos, ¿no? Pero el de 40 millones está montado e invirtiendo. Y porque se hacen la edición de Menorca y una edición en México cada año. ¿Y puedes decirnos algunos proyectos que hayan salido ahí, que sean...? Sí. Hay un proyecto que no me acuerdo el nombre, pero que fue uno de los éxitos más bonitos, y no me acuerdo el nombre, y era una herramienta de planificación de social media hace unos años de esto, y la compró una empresa que hacía cosas de social media. Y Versace había invertido y hubo un éxito muy guay. Porque, ¿cómo defines el éxito en este caso? Que es bueno, digo éxito porque literalmente en inglés, cuando se sale de la empresa o cuando se liquida, se llama exit. Sí. No porque éxito, digamos, ¿no? Pero en el éxito, si usamos la palabra éxito, básicamente para un inversor es en el momento en el que alguien compra y tú puedes liquidar y ver cash otra vez, ¿no? Y esto es lo que hace en general cualquier inversión, excepto, bueno, claro, depende de la fase, ¿no? O sea, los Business Angels o Friends and Family and Fools, que se llama, o Founders, quieren ver alguna liquidity, digamos, en alguna ronda a veces se hace, y si no, a la que entra un inversor mínimamente serio, normalmente es o una adquisición
O si luego se hacen rondas muy grandes y entra private equity y compra toda la empresa o hace cosas muy grandes, pues hay gente que quiere salir y ya les está bien. Pueden salir en secundarios. Y Jordi, ¿tú has invertido en alguna de estas? No, yo ni he tenido tanto dinero como para invertir y cuando lo he tenido he preferido gastármelo yo o invertir en acciones de Tesla, que está en mi zona de riesgo. O emprender para mí, que es lo que espero y lo que creo que vuelva a pasar en algún momento, digamos, ¿no? Y lo que quiero es, si hay dinero. No he tenido tanto como para repartir y si lo he tenido, como digo, pues me compré cosas para mí y algún momento volveremos a emprender. Tesla, por mucho conflictivo que sea, es una buena inversión, al menos en el momento que la hice. Yo creo que aún lo es. Esto da para otro podcast, si lo queréis la tenemos, la conversación, pero de momento estoy a día de hoy a 40% positivo. Cuando la gente pregunta, sigo a 40% positivo, bajó, subió, lo que tú quieras. Y aparcamos a Tesla. Cuando vuelvas a emprender, la fase de experimentación, llámanos. Porque seguro que diversión y buen rollo tenemos. Sin duda, sin duda. Mientras estabas en Menorca, si no me fallan los números, como buen fanboy de Apple, también estuviste aprendiendo a programar para iOS. Estoy flipando con los detalles que has pillado con ChatGPT o lo que sea, ¿eh? Ya contaremos trucos después. Pero después de aquí viene una experiencia que creo que puede ser muy interesante, que me gustaría que nos cuentes, que es que entraste como Head of Product de Carnovo. Uh-huh. Un punto sobre el tema del development. Yo no soy ingeniero, programar siempre ha sido como una asignatura pendiente para mí y he tenido mis momentos. Y el último momento lo tuve pues hace 1 año y medio o así, con ChatGPT ahí tirándole y pidiéndole código, ¿no? ¿Cuál es mi conclusión del código? Es que nunca seré programador o tendré un impacto. Bueno, nunca digas nunca porque ahora estamos hablando del vibe coding, sí, ¿no? Y tal, pero no es que perdí la esperanza, pero la conclusión fue mía. No es para qué ser programador, sino para entender cómo trabajar con los programadores. El valor para mí era, tengo el suficiente conocimiento y la suficiente humildad y respeto al trabajo de un programador para tener una conversación sobre qué tiene sentido y lo que creo que quiere escuchar. Y entonces, pues aprendes sobre bases de datos, sobre SQL queries o lo que sea, ¿no? Sobre front-back, sobre las diferencias entre lenguajes, sobre lenguajes nativos de aplicaciones, sobre la diferencia, y me trago las Worldwide Developer Conference de Apple y lo que haga falta, digamos, ¿no? Este es el valor para mí, para mi caso concreto, porque yo creo que mucha gente se encalla con el tema de programar y hay gente que lo consigue programar algo y hay gente que no y piensa, esto no es para mí. Y yo creo que la conclusión no es que no sea para ti, es saber, pues al menos tanto como puedas entender de esto, ¿no? Esto es la parte del iOS que siempre yo creo que me ha servido mucho, incluso en el trabajo actual, donde 7 ingenieros reportan a mí, digamos, y tenemos esa conversación, ¿no? Volviendo a Carnovo. Carnovo fue pues la vuelta de Menorca. Y lo que me di cuenta en Menorca es que me lo pasaba bomba rodeado de startups, pero yo quería ensuciarme las manos. Y ahí no me digamos, en producto y en desarrollar y en descubrir problemas de producto, no me las ensuciaba. Entonces hablaba con muchas startups y aprendía mucho, pero quería. Entonces estuve a punto, y de hecho me entrevisté para diferentes sitios, y estuve a punto de ir a otros lados de Europa, de hecho, o incluso de Estados Unidos, miré y tal, ¿no? Pero salió esta oportunidad y me gustó mucho, y de hecho, lo que decíamos, Barcelona se estaba ya acercando a lo que yo creo que es hoy, que es un hub maduro de talento, digamos, ¿no? Que no lo era en 2011, cuando me fui a Silicon Valley y no estaba, diría que no estaba el peer, y si estaba vacío. Y luego cuando 2015, 2017, el peer ya estaba mucho más activo, y ya hablo del Tech City del peer. Yo tengo la sensación que tú creas tus propias oportunidades, ¿no? Es lo que decía antes. Seguro, pero salen y las creas y luego tienen que venir. Y a veces vienen 6 meses antes, a veces vienen 2 años después, y la única manera de que tengas la suerte de que pasen es de que vas sembrando en los sitios correctos, y que cuando sale una cosa te tiras a la piscina. Y hay cosas que miro atrás y digo, quizá me tiré demasiado adelante, y hay cosas que digo, ahí la clavé, y hay cosas que nunca sabré, que realidades paralelas, ¿no?, hubieran ido. Y Carnovo ha sido un éxito, ¿no?
Bueno, Carnovo fue una experiencia éxito en el sentido de que, o sea, Carnovo sigue existiendo, es una empresa que funciona y para mí personalmente fue una experiencia muy buena porque entré en un momento en el cual podía aprender mucho porque había mucho trabajo a hacer. Y entonces fue una experiencia muy buena de desarrollo de producto, de trabajar con los desarrolladores, de poner un poco de orden en la manera como desarrollábamos y una experiencia muy buena con el CTO también, que somos amigos también en la actualidad, de moverse rápido y al mismo tiempo, de moverse rápido, iterando otra vez más, ¿no? Y al mismo tiempo de trabajar con fundadores que siempre tienen muchas ideas y muchas visiones y no necesariamente no tienen en cuenta la realidad del equipo de desarrollo, ¿no? Y hacer este puente pues me sirvió mucho como experiencia personal también. Sí, si hablamos sobre este equipo de desarrollo, hay un tema que bastante candente los últimos años ya, porque hace bastante tiempo de eso, pero que sacó Brian Chesky sobre la mesa, probablemente, o por lo menos lo hizo más popular, sí. Al hablar sobre la figura del Product Manager. En este caso tú estabas de Head of Product, pero hay los Project Managers también. En este caso de Carnovo, ¿cómo estaba estructurada la compañía a nivel de desarrollo de producto? ¿Y cuál era tu interacción con cada uno de estos roles? La empresa era una startup, ¿eh? O sea, en total, cuando yo me fui, quizá había 20 personas, de las cuales había una parte importante de ventas. El equipo era relativamente pequeño, estaba hablando 5 o 7 desarrolladores, y cuando yo me fui fiché 2 personas de producto. Y luego había personas como de BI con las que obviamente interactuábamos mucho por temas de campañas y landings y cosas así. Tenía un componente de aprendizajes de lo que veníamos hablando del e-commerce, pero con un componente de oportunidades de producto porque había un tipo de funnel y un tipo de conversión que salía de lo normal, que era configurarte un coche y tal. Pero al final era un negocio bastante terrenal, que era generar leads de venta de coches. Y punto, ¿no? Y de hecho hicimos algunas cosas en ese momento con Machine Learning, sobre todo estadístico, de a ver quién estaba más hot lead, básicamente, y lo usábamos luego para hacer llamadas. Hicimos algunas cosas muy interesantes con Twilio, en el sentido de hacer automatizar llamadas y con el dealer, digamos, con el concesionario, y traquear esa llamada. Hicimos incluso mensajes automáticos en esa época del chat, etc. Para mí, en ese sentido, fue la experiencia súper potente. Lo que hice es del Product Manager. Esto es una conversación work in progress también, nos está cambiando. Brian Chesky lo que hizo... Brian Chesky en realidad se empezó a dar cuenta de una cosa que luego se ha hecho también muy popular, que es el Founder Mode. No sé si habéis escuchado el concepto del Founder Mode. El Founder Mode es esta idea de que cuando tú empiezas una startup, supuestamente no tienes ni idea y a nadie le importa mucho. Y vas probando. Cuando empiezas a tener éxito, la gente que ha puesto el dinero o la gente que tiene una especie de interés en tu éxito se empieza a poner nerviosa. Porque dice, hostia, esta persona no está preparada para llevar este negocio. Y lo que hacen es poner gente que supuestamente lleva corbata y sabe lo que hace con un negocio de escala. Y entonces de pronto empiezas a crear managers y empiezas a crear estructura y a la que te das cuenta estás haciendo, como explica Brian Chesky, 25 reuniones al día y lo único que supuestamente hace es tomar decisiones y hacer que sí o que no a la gente que supuestamente toma decisiones. Lo que Brian Chesky se dio cuenta con Airbnb, lo que está cambiando en Airbnb, es que, si me permites, lo que Steve Jobs nunca dejó de hacer, que es... Ahora nos sentaremos aquí y estos 5 decidiremos el futuro de la empresa. Y si luego esto involucra 100 personas más o 300, lo veremos. Pero la realidad en Apple también, durante el tiempo de Steve Jobs, es que en una sala de reuniones se tomaban las grandes decisiones y eran gente que se acercaba al barro siempre que hiciera falta. Y este es el Founder Mode. El Founder Mode es el founder o el CEO no está lejos de la realidad. Para mí el otro gran ejemplo es Elon Musk. No hay ningún CEO en la industria de automoción que esté tan cerca de la realidad y los detalles de su producto como lo es Elon Musk. Tú a Elon Musk le vas y le preguntas, escucha, la luz izquierda del modelo tal, que hubo no sé qué o se diseñó así. Dice, sí, espérate, esto es que fuimos esto, no sé qué. Lo mismo con los cohetes, lo mismo con ahora la inteligencia artificial.
Elon Musk es otra conversación. Pero para mí este es el tema y tiene mucho que ver con producto, que es, tú no delegas las decisiones importantes y esperas que pases bien. Esto, y más con AI, esto no es el approach. Entonces, toda esta historia para volver al product manager. Un product manager no es una persona que supuestamente sabe de estrategias y hace backlogs y hace prioridades basado en algún tipo de Moscow o lo que sea el framework que elijas. Un product manager es una persona que entiende muy bien el problema porque está tan cerca como sea posible de ese problema, que lo que significa es hablar con los usuarios o los consumidores, y lo entiende por debajo de la piel, digamos, y lo vive, y reflexiona sobre el problema, y itera sobre el problema, y trabaja cuerpo a cuerpo con quien puede solucionar el problema, que son o gente que piensa también en el problema, o desarrolladores que piensan también en el problema y iteran y construyen la solución, digamos, en código hablando, ¿no? Porque, Jordi, ¿cómo te comunicas con todos estos perfiles tan diferentes entre sí que tú estás liderando equipos? No sé, por ejemplo, la empatía. ¿Cómo es que puedes interlocutar con unos, con otros, para que al final el proyecto salga por delante? Primera, puede no salir adelante. Esta es una opción real. La cuestión es que tomas las decisiones suficientes como para que la opción de que no salga adelante sea temporal. Y volvemos a lo de experimentar o de tal. No hay sí que hay situaciones, sobre todo depende de una empresa muy grande, en las cuales te juegas, haces all-in. En general, no tienes por qué hacer all-in. Lo que permite la tecnología cada vez más es que vayas haciendo iteraciones y te vayas adaptando muy rápido. La pregunta en cuestión es cómo de rápido te adaptas. Si adaptarte te cuesta mucho, tienes que hacer cada vez apuestas más grandes. Si las apuestas son más grandes, cuando la cagas mucho. Entonces, esta es un lado de la pregunta. La otra pregunta que me haces en cuanto a la empatía tiene que ver más, quizá, con el founder mode. Y tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con cómo planteas las cosas de una manera que todo el mundo entienda el porqué de las cosas. Y, si quieres, te ganas un respeto para que la gente quiera trabajar contigo y quiera seguir la propuesta y quiera hacer su contribución alineada con su propuesta. Y esto tiene más que ver con la larga cola de libros sobre el liderazgo que vienen de los años 60 o lo que sea, ¿sabes? O sea, no es un tema nuevo. Es un tema de, hey, vamos a hacer esto. ¿Tiene sentido? Sí, no. Y que la gente sepa que puede challenge, ¿no? Que la gente puede luchar. De hecho, uno de los grandes temas en mi trabajo actual ha sido desarrollar una cultura en un equipo de 15 personas que estén repartidos por todo el mundo, donde la gente se siente cómoda diciendo, de una manera educada si quieres, pero esto que propones es una mala idea y aquí te diré por qué y lo podemos discutir. Para mí esto es la clave. Vale, aceleramos un poco. Ya, ¿o no? No, es que ha hecho muchas cosas. No, 2018 se activa el Founder Mode. Ajá. Realidad virtual. ¿Qué pasa en ese entorno? Esto sale porque yo seguía el tema de la realidad virtual desde que había estado en Palo Alto. En Palo Alto probé las Oculus Rift y como yo creo todo el mundo quien prueba realidad virtual en ese momento y a día de hoy te explota la cabeza. Te las pruebas y dices, vale, el futuro ha llegado. ¿Cuál es la realidad? Que el futuro no había llegado. Ni en 2012 ni en 2018. O al menos no la idea esta de esto lo llevaremos todo el día. Pero sí que pasa una cosa, que es que salen esas gafas, que tengo aún aquí unas cuantas, que son las Oculus Go, que valen 200 euros. Entonces dices, bueno, si al futuro no ha llegado, por lo menos por 200 euros lo vamos a intentar, ¿no? Al menos, quizá no el futuro, pero al menos es barato, ¿no? Y entonces lo primero que hago, 1 de mayo del 2018, es hacer la pre-order y salida de las Oculus Go. Y me acuerdo muy bien porque era un momento muy emocionante. Justo en paralelo, cosas de estas que hablábamos de la suerte y de la suerte que te buscas y tal, había tenido una conversación por mi interés y curiosidad y proactividad en el tema de la realidad virtual con una persona que es el CEO y fundador de una empresa que se llama Psyus, que ahora se llama Amalia, y que es una empresa de realidad virtual aplicada a psicología, a trabajar traumas.
te venden unas gafas de realidad virtual si eres psicólogo y tienen una audiencia global. De hecho, son una empresa americana ahora, se han fusionado con una empresa americana y ayudan a los psicólogos a trabajar con sus clientes, a perder miedo, a volar, a las arañas, a las alturas, tienen todo un pack de... Y yo estaba en contacto con esta persona y me dijo, hey, tenemos esta idea de hacer un proyecto en esta otra área y tal. Y yo en ese momento estaba en Carnot y decía, no me interesa, pero en el momento que salen las Oculus Go, digo, uy, esto ha cambiado. Entonces le digo, volvemos a hablar. Y volvemos a hablar y me dijo, vale, si te interesa, hablamos con el que es mi inversor principal, que sería el inversor de esta empresa. Y dije, ostras, vale, me lo pones muy fácil, o sea, ya tenemos el inversor incluso. Y este era el reto, como ha pasado a lo largo de mi experiencia, que es que cada vez le tienes más respeto a emprender. Esta es la realidad. Si yo ahora emprendo, las barreras y los requerimientos que pongo son mucho más altos que cuando tenía 20 años. 20 años me voy a la litera de no sé de dónde, un sitio de Palo Alto y lo que haga falta, ¿no? Y en ese momento mi barrera había subido un poco, que era, vale, yo no voy a dejar este trabajo de Head of Product para irme a un sitio, a empezar algo donde ya he dado una parte de la empresa, lo que sea, tengo una parte más pequeña, tal, y encima pues me tendría que bajar el sueldo, lo que sea, o no tener sueldo quizá, o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí pues negocié pues un salto más cómodo de decir, ostras, vale, pues al menos si hay dinero, pues que sea para tener un sueldo y tal. Y esto ayudó mucho a este salto. Y luego la idea inicial era como el componente del training, de entrenar en realidad virtual. Y luego vimos que esto tiene un sentido, pero que cuesta. Y ahí aprendí lo que cuesta hablar y hacer cosas con empresas grandes, los corporates. Es un drama, porque los procesos de decisión se toman lentos. Claro, ahora estoy en el otro lado, que es súper interesante verlo, y fue brutal ver lo que cuesta. Estoy en el otro lado, pero trabajando con otros corporates, que son las aerolíneas y los aeropuertos de todo el mundo, y también mi trabajo es evitar esa burocracia. Y ese aprendizaje, Connecting the Dots otra vez, me ahorra un montón de dolores de cabeza ahora. En ese momento pues vendimos a un proyecto a La Caixa, a ESADE, a mi universidad. Hicimos proyectos de inmersivos que se usaban para presentar la institución, para hacer un tema de entrenamiento, digamos, de explicar cómo te lo encontrarás en la fábrica y no sé qué, pero costaba mucho. El proceso de venta era de meses y esto era muy doloroso. Y en estas vino la pandemia. Esto empezó en 2018 y cuando llegó la pandemia pues estuvimos unos meses, intentamos y tenemos unas fundas por ahí detrás, poníamos unas gafas y las mandamos al cliente y le decíamos, están lavadas, las usas y luego nosotros ya las volveremos a lavar para que veas la demo. Probamos de todo, pero no volvimos nunca realmente en la pandemia. Entonces llegó un momento que dije, esto, y luego a la que se acercó además, a la que pasamos la pandemia, el mundo de tecnología empezó a explotar. Y entonces yo profesionalmente dije, estoy aquí, esto no pinta bien, me voy a quedar aquí, voy a dejar la piel y pobre, y una decisión de estas que tomé con mucha más conciencia fue, paramos. Y este momento de paro, ¿hay algunas señales que tú puedas reconocer y decir? Sí. Bueno, sí, ¿son más personales o...? Hay una señal muy clara que es 20 de agosto del 2020, me voy a Menorca con mi mujer unos días porque nos ofrece un amigo una casa y es cuando justo dejan viajar, un poco se relajó el tema y hablando del tema con mi mujer me pongo a llorar. Esa es la señal, la gran señal. Es, yo sé todo lo que puedo hacer y no siento que siento que estoy intentando arrastrar un tren que no me lleva al sitio donde quiero. Y ahí fue como, vale, voy a hacer un ultimátum, voy a proponer una serie de cosas, en este caso a mi socio y al equipo, y si van en la dirección que creo que tenemos que ir bien, y si no, paramos. Y eso es lo que pasó, no vi el feedback y entonces dije, move on, ya está, si el futuro es fantástico. Y bueno, en este punto ser honesto también con tus socios es muy importante. Sí, porque sí. ¿Qué sentido tiene, no? Yo creo que sobre todo
ser honesto contigo mismo primero. Y en este caso hay un tema de costo de oportunidad. Yo creo que a veces los emprendedores idealizamos la experiencia emprendedora. Y yo creo que sobre todo cuando es la primera vez, disfrutas tanto con ese reconocimiento social de wow, founder, wow, esto es lo que mandas ahí y tal, que te confunde sobre la idea del impacto que realmente estás teniendo o no estás teniendo. Y si tú tienes claro qué tipo de impacto quieres tener, te harán esas decisiones mucho más fácil. Porque emprender, sobre todo si tus ambiciones de impacto son montar una startup que acaba siendo no sé qué, una empresa que hace no sé qué global y tal, ese proceso es literalmente muy duro porque necesitas recursos o vender mucho muy rápido, bootstrapping que le llaman, ¿no? O consigues lo primero o pasas por lo segundo. Y si consigues lo primero, felicidades, será durísimo, pero felicidades, toma todos esos aprendizajes, incluso si fallas antes de llegar. Si consigues lo segundo, que es levantar dinero, es otro matrimonio. Y entonces yo no he vivido como tal el Venture Capital en mi empresa, lo he vivido trabajando en empresas de otros y si puedo evitarlo, lo evitaré. Porque es un matrimonio que quiere un divorcio. Es un matrimonio que quiere un divorcio algún día. Y no lo querrá quizá al mismo tiempo que tú. ¿Sabes? Entonces, esa fue una de las lecciones fue, vale, cuando emprenda, pues me llevo todo esto en la maleta y lo tendré en cuenta. Y cada vez, no sé si habíais jugado, perdón la analogía, al Dune, el vídeo había unos videojuegos de estos en PC en los años 2000. Sí. Que cuando ibas andando se iba apartando el mapa y ibas descubriendo el mapa, como el Grand Theft Auto, básicamente. Pues esto es lo mismo. Cuando vas haciendo cosas, el mapa va desapareciendo. Entonces, una vez ya has visto el mapa, dices, la próxima vez que vuelva a jugar, ya tengo el mapa claro. Entonces ya sabes lo que quieres. Pero no hay otra manera de descubrir el mapa. Para mí esta es la lección. Y cuanto antes, mejor. Lo que hablábamos antes de la edad, pues, si lo tienes que hacer, si hay alguien típico de 20 años, y yo a mis amigos de 20 y algo o así que jovencitos les digo, tú tira. Cágala, no la estás cagando suficiente. Ya sé que suena como muy Gary Vaynerchuk, no sé si conocéis al Gary Vaynerchuk, pero si es que es la realidad, es que es lo único que vale luego. Es lo único que luego te das cuenta de, hostia, pero ¿por qué me tiré tanto tiempo haciendo esto? ¿Por qué tardé tanto en darme cuenta de esto? Esta es la gran cosa. Acabas de decir que ya tenías la maleta preparada. Esto ya estabas anticipándote a tu próximo destino, ¿no? Sí. Jauma, ¿Cómo te hace el día? Increíble. Con la maleta nos vamos a Nueva York. Nos vamos a Nueva York y volvemos al mundo del project management. Vale, ahí hay un detalle ahí. La empresa está en Nueva York, pero yo no me mudé a Nueva York en este caso. ¿Eh? Si hay el ChatGPT, cuidado con el ChatGPT. Vale, bueno, a la próxima le advertimos que... Como la empresa actual, yo estoy en Barcelona, pero viajo mucho. Y de hecho la empresa entre esta y la siguiente está en Francia y fui mucho a París, pero yo me quedé en Barcelona. Vale. Y contento, como decíamos, contento. Esta empresa, y ahora teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, pero básicamente tanto The Knot como... Bueno, no, Sunday es otra historia. Fueron buenas experiencias, yo diría, de product management, de escalar productos, de ver productos globales. En el caso de Knot era un producto establecido, que en España es bodas.net, que es un marketplace líder, donde en mis ganas de buscar más allá, pues me conecté mucho con el Head of Product, él estaba en Texas, para liderar cambios en la aplicación, que es una aplicación brutalmente popular en Estados Unidos. Y entonces fue una experiencia muy buena, pero un ejemplo más de ganas de, en este caso, un negocio establecido de marketplace, ¿cómo lo reinventamos? Nadie me lo preguntó, nadie me lo pidió. Pero yo lo vi y empecé a proponer y siempre encuentras quien te entiende. Por suerte mía, era el Head of Product. Y entonces propuse una serie de cosas que iban más en la dirección de, por una serie de lógicas de negocio, de inspiracionales. Y cuando digo lógicas de negocio es que encuentres al usuario mucho antes en su proceso de descubrir cómo se casará, básicamente, ¿no? Y si haces esto, se desencadenaban una serie de oportunidades, que era el problema que ellos habían detectado en un KPI, que era que la gente entraba en este marketplace solo para fichar el lugar donde se casarían, pero no para encontrar el fotógrafo, el DJ, no sé qué.
Y mi solución era, pues tenemos que empezar antes, pues que vamos a hacer inspiración y competir con Pinterest en este caso, y con Google también en algunos aspectos y tal. Y lo podemos dejar aquí, pero otra vez vas al problema, ¿sabes? ¿Quién es el problema? Entrevisté parejas que se casaban y les preguntaba sobre sus problemas. No, y otro día también hablaremos de los KPIs, porque es aquí el gran escondido, ¿eh? Ajá. Seguimos, pasamos a Sunday, también como Senior Product Manager, y después llega el reto con el que te enfrentas actualmente. Una muy gran empresa que es Sita, que si quieres cuéntanos un poco así en general qué es lo que hace, pero cuéntanos sobre todo cuál es tu rol aquí, cuál es tu reto, qué es el laboratorio de innovación de Sita. Te cuento, si no te importa, muy rápidamente Sunday también. Sunday es una empresa que levanta $120 millones en 6 meses, vale, porque el fundador tiene una cadena de restaurantes y con la pandemia se da cuenta que la gente escanea el código QR y dice, ¿y si pagaran con esto? Hace un prototipo, funciona y levanta 120 millones. Locura máxima. En un año pasamos de 1 empleado a 400. ¿Por qué consigue levantar ese capital? Porque el fundador es un tío muy... Había hecho otros negocios. Había hecho negocios y va muy a saco y encuentra un inversor de estos bestias de Estados Unidos que hablan en el mismo tono. Y porque hace una demo que era muy killer, que era... Tú vas a un restaurante, si tienes Apple Pay en el teléfono, escaneas el QR, te sale la cuenta, pagas y era como mágico. Hay otros problemas que es que luego lo empezaron a hacer otros y no era tecnológicamente muy difícil, pero hicieron otras cosas. Pero la cuestión era que en esa empresa vi lo que era llevar una empresa a la locura muy rápido, para bien y para mal. Y yo entré porque el siguiente producto que lanzaron era que pudieras pedir. Y esto tenía sentido no en el restaurante tradicional, sino en la hamburguesería, la pizzería, el salad marketplace y cosas de estas. Y fue una experiencia muy buena de construir también. Cuando se habla mucho de Agile y estas historias, ahí tuve la suerte de trabajar con un equipo brutal de desarrolladores que querían entender el problema y querían ser parte de la solución y querían las consecuencias y accountability, que no sé ni nunca cómo se llama esto en español, pero que era vamos al restaurante a entenderlo y vamos a construirlo, y si alguien nos manda un Slack de que la hamburguesa no sé qué, alguien ya lo ha solucionado, no esperemos que hay un ticket que no sé qué o que el product manager nos lo diga o qué tal. Y esto para mí fue una contribución a mi cambio de chip, una vez más, quizá al founder mode, incluso si quieres, que era el trabajo del product manager no es decir a los developers que lo que tienen que hacer, sino ser el rey del entendimiento del problema. Y a partir de ahí, si esto significa plantear las cosas como para saber quién tiene que hacer qué, pues vale. Pero fue una experiencia muy buena en ese sentido. Entonces, esta experiencia la llevo a mi posición actual. Sita es una empresa, como decías, grande, no tan grande en cuanto a facturación, pero grande en la presencia que tiene al sector. Es la empresa, en muchos sentidos, líder en el sector aviación y aeropuertos. Cuando dices no tanto en facturación... Hace 1.500 o 1.700 millones de dólares. Vale. Pero no es Amazon, digamos, o no es Big Tech, digamos, ¿no? Y son 3.000 o 4.000 empleados, de los cuales muchos son support y operations y tal, pero no es gigante, digamos, ¿no? Pero es mucho más grande, obviamente, que cualquier cosa que hubiera hecho viniendo del mundo startups y tech, ¿no? Sita es una empresa muy potente en el sector de la aviación y es la primera vez que alguien me contacta por LinkedIn y me dice, hay una posición que te puede interesar. Siempre había sido, pues, hablando, el network, lo que sea. Y era la recruiter de la empresa que buscaba en esta posición. Y me dicen que encajo en el perfil. Y se cruzan los astros, porque yo creo que nunca hubiese necesariamente aplicado a una posición así, pero que cuando la descubro y lo cuento incluso a gente que me conoce y dice, esto está hecho para ti. El reto era liderar un equipo que se llama Sita Labs, que básicamente es un equipo de innovación, podríamos decir, aplicada, es decir, vamos a pensar y construir cosas que se necesiten para el sector y donde se combinan todas las experiencias que he contado. La experiencia de emprendedor, la experiencia de probar cosas, la experiencia de vender a corporates, la experiencia de vender cosas, todo se combina, porque es básicamente un equipo de 14-15 personas, muy global, que también me encanta, obviamente. Tengo gente de estos 15 desde el Canadá hasta uno en Singapur, o sea, muy distribuidos, que le vendemos a una audiencia ultra global, que son todos los aeropuertos y aerolíneas del mundo, que son ya clientes, porque compran muchos productos
establecidos de Sita y a los cuales les tenemos que proponer cosas que puedan convertirse en un gran producto para la empresa, que la empresa está en un proceso mega grande de transformación. Y entonces, con esto, pues digo, vamos allá. Y entonces yo primero me doy cuenta que yo no lo había hecho nunca. Primero pienso, esto no lo he hecho nunca. Esto de liderar innovación, ¿qué significa? Y luego, al cabo de unos meses, me doy cuenta que es lo que he estado haciendo toda la vida, simplemente que lo que hacía era centrarme en un producto. Pero al final era un product manager de exploración e innovación siempre. Y entonces lo primero era resetear un poco la cultura del equipo, porque venía de una cultura más R&D, digamos, ¿no? Como departamento y tal, que se habían hecho cosas muy interesantes, no quiero decir no, pero no tanto quizá con esa ambición de vamos a iterar muy rápido para producir algo que realmente aterrice en el negocio, ¿no? Y entonces había un cambio cultural en el cual yo primero que hago es fichar 2 o 3 personas más del mundo startup. Y como la oficina de Barcelona estaba creciendo mucho, pues los ficho en Barcelona. Y luego este año, y la evolución viniendo del año pasado, era, una vez ya empiezo a entender el sector y a crear determinadas dinámicas, es cómo generamos ideas nuevas y cómo las evolucionamos a aterrizar con un cliente que no es, o sea, que es otro corporate, digamos, que tiene sus propios problemas, digamos, ¿no? Y entonces, básicamente, lo que estamos evolucionando y hemos desarrollado es una especie de funnel, le llamamos, ¿no? Que es, para empezar, cómo elegimos buenas ideas, qué son buenas ideas, cómo pensamos en los problemas del sector, y empezamos por ahí, cómo hablamos con nuestros clientes que nos dejan hablar, por suerte, porque somos Sita, nos dejan hablar con ellos para explorar ideas, pero cómo luego les convencemos o encontramos puntos que les parecen interesantes para iterar algo en un sector que les da un poco de miedo a veces tocar cosas. Y a partir de ahí intentar construir rápido y aterrizar cosas, intentando evitar la burocracia, los contratos que tenemos que firmar para que pasen cosas, etcétera, el acceso a los datos que están en bases de datos que vete a saber y no sé qué, para aterrizar una visión y oportunidades que, Dios, esto tiene un potencial increíble. Y esto es un punto clave, porque nuestra misión no es, como Labs, no es aterrizar un feature que pueda sumar 1 o 2 millones, sino es que será lo siguiente que nos traerá 100 millones. Y la empresa hace, como decía, pues 1.500, 1.700, pues tiene que ser algo que tenga un impacto sustancial. Entonces es muy fácil, 2 cosas, es muy fácil perderse en cosas que, podríamos hacer este feature que tiene gracia, que en una posición de product manager puede ser válida, y entonces lo tenemos que evitar. Y justificar que una cosa tiene este tamaño pide un esfuerzo de entender problemas grandes, de plantearlo desde un principio, de entender que tiene sentido de negocio. Y la otra cosa que nos pasa mucho y que tenemos que evitar también es no perdernos en la tecnología, que es el típico analogía de cuando tienes un martillo solo ves clavos en todas partes. Y ahora mismo el martillo es la inteligencia artificial. Porque, ¿qué es una buena idea o una mala idea? ¿Qué filtros en este embudo? ¿Qué criterios podéis seguir? Porque entiendo que en este proceso de co-creación realmente hay diferentes puntos de vista y diferentes intereses, ¿no? También. Sí. ¿Qué herramientas podéis incluso aplicar aquí para poder bucear en todo este océano? O sea, hay un tópico también que es no hay buenas y malas ideas, ¿no? El típico tema es la ejecución lo que es importante. Yo creo que para nosotros lo que estamos intentando desarrollar cuando hablamos de ejecución es una cultura que permite discutir qué hace que esa idea aún no sea suficientemente buena, basada en tu criterio. Si nuestro criterio es hacer un negocio de 50 o 100 millones en 5 años, con una oportunidad que realmente no sea vender más o una partnership o algo, sino que sea desarrollar algo nuevo, pues tenemos que simplificar esa conversación para poder tenerla con algo que tú estás trabajando y nosotros opinamos. Y lo que hemos desarrollado es un framework como muy simple, que es una slide que tiene 3 columnas. La primera es el problema, la segunda es la solución, la tercera es el caso de negocio. Y con esto tenemos que ser capaces de tener una conversación. Y yo lo que siempre digo es, esto lo puedes escribir cuando tienes la idea en minutos, ¿no? 20 minutos si quieres, aunque luego pongas no sé cuántos millones, pero creo que si hacemos un SaaS de no sé qué y le vendemos a este mensualmente, pues aquí hay un número grande y luego tenemos que decidir, esto de 20 minutos vale la pena dedicarle 4 horas, de 4 horas vale la pena dedicarle
4 semanas y de 4 semanas va a dedicarle 6 meses. Y esta es el ratio, porque si no lo que pasaba antes de que yo entrase es que algunas ideas que sonaban muy bien acababan ocupando 3 años. Porque nadie se atrevía a frenarla cuando llevabas 4 horas o cuando llevabas 4 semanas. Y entonces esa iteración incluso en las ideas es lo que... Y ahora mismo yo diría que al principio pues he puesto yo y la persona a la que reporto, digamos, el baremo, y lo que estamos evolucionando y mejorando es que las personas que lideran, que son como product managers en mi equipo, cada vez son más proactivas a decir, eso no se lo cree nadie, o ese problema, ¿cómo lo sabes? Te lo ha dicho ChatGPT, vale, para las primeras 4 horas está bien, pero lo siguiente es ir a buscar si ese número es cierto. O este negocio estás diciendo, por lo tanto, que son 2 millones, pues ya no nos sirve. Y no significa que no lo hagas, significa, si crees que hay algo, pues vete y vuelve con más, ¿no? Es esta conversación. Sí. Es un tema cultural, volviéndolo de Silicon Valley, como hemos empezado el círculo, te sientas en una cafetería y la gente piensa de otra manera que en la cafetería de Alella, aunque yo sea muy feliz en Alella. Y si vemos este embudo, ¿cuántas ideas ahora hay en este embudo? Yo creo que hay flotando muchas. Yo creo que hay flotando quizá 20 cosas que podrían ser ideas. Yo creo que luego se aterriza. Hay, podríamos decir, 5 o 7 que están más o menos en... Alguien está pensando en ellas. Y luego realmente hay 2 o 3 que están siendo un proyecto ya. Y cuando digo un proyecto significa que alguien está desarrollando algún tipo de código, tenemos 1, 2 o 3 clientes que les gusta y están dispuestos a probarlo en su aeropuerto, y se han gastado o se están gastando pues algún centenar de 1.000, o sea, hacen 1.000 euros, lo que sea, en horas o incluso en algún desarrollo, digamos. Este es el funnel de hoy, pero si lo hacemos bien, el funnel tiene que ser en la parte del embudo mucho más grande. O sea, la empresa está dispuesta a invertir. Las empresas de tecnología invierten millones. El problema es cuando inviertes millones en la cosa equivocada. Entonces lo que estamos arreglando es la base del funnel. Cuando piensas en este proyecto de Sita Labs, ¿qué es lo que te quita el sueño? Es decir, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿O tu cuello de botella? Y en el caso opuesto, si piensas a largo plazo, en el futuro, ¿qué es lo que más te ilusiona de ese proyecto? Empezaré por lo que más me ilusiona. Lo que más me ilusiona y lo que siempre me ha ilusionado es hacer cosas que tengan mucho impacto. Cuando tú haces algo por lo cual sabes que hay gente que en su día a día algo cambia y mejora y dicen, no sé, típicos ejemplos, ¿sabes? Cuando la gente usa Apple, ahora cada vez menos quizá, ¿no? Pero antes era como, wow, ¿no? O Tesla, wow, cómo se conduce, o a ChatGPT ahora, wow, increíble. Esto en B2C, consumer, digamos, o B2B da igual, cuando haces cosas que la gente usa y dice, ostras, me has hecho la vida un poco mejor, seguro que esto empatizáis muchísimo, ¿no? Para mí es la idea esta, y cuanto más amplio sea, pues mejor. A partir de ahí, los dolores de cabeza son muchos. Cosas que me quitan el sueño son demasiadas. Ostras, nos hemos olvidado esto. Tengo que hablar con esta persona. Tiene que hacer esto, no sé qué, no sé cuántos. Y yo la analogía que uso es el malabarista de los platos giratorios, ¿sabéis? Que tienes como 5 o 6 y tienes que asegurar. Primero, estás girando los platos correctos porque hay algunos que ya se pueden caer y romper el plato. Y tener esta claridad de decir cuáles son los platos veo parte de mi trabajo. Y la otra es, una vez tienes los platos importantes, venga, ¿quién necesitas? Y a veces, pues unas semanas hay unas personas que tienen que tener una serie de habilidades que no tienen, o tienes que tú arreglar o tienen que formarse o lo que sea, y otras semanas será, ostras, no estamos hablando con no sé quién, y otras semanas será, ostras, es que la cultura de nuestro equipo, como discutimos, vamos a poner, y decir tú cada semana o cada mes o lo que sea, qué estás haciendo realmente lo que toca ese mes, que luego hará que lo otro vaya bien, es la clave. Y cuando tú describías mi perfil de muchas cosas, es que al final yo creo que cualquier persona que quieres crecer, siempre vas viviendo diferentes experiencias que te enriquecen. Yo he hecho estas y vosotros habréis hecho otras que seguro que usáis para diseñar las cosas que hacéis, y que una anécdota, yo que sé, en un día viendo una cosa del muro de piedra de Menorca te dará una idea para no sé qué. Es todo, yo creo. Lo único que yo he prestado atención, supongo por algunas influencias tempranas en mi carrera,
a un poco al mundo más amplio de los negocios y tal, no sé, y luego me ha llevado aquí. Muchísimas gracias, Jordi. Al final hemos ido conectando todos los puntos, hemos viajado con toda esta experiencia, experiencias que he tenido a lo largo de esos años. Hemos aprendido un montón. Me alegro. Estoy seguro que volveremos a hablar dentro de un tiempo y que nos podrás contar muchísimas más aventuras. Yo veis que hablar no me cuesta. Muchísimas gracias, Jordi. A vosotros por venir, un placer.